Buenas noches. Buenas Hola. noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas Ah, noches, doctor. Buenas noches. Gracias por estar presentes. Una noche más. Esperamos que sea de vuestro agrado el día de hoy. Y vamos a arrancar de una vez con los presentes, indicando pues que habíamos hablado el día de ayer acerca de los problemas exclusivamente de Helicobacter pylori, del estómago, ¿no? De todo lo que realmente nos provocaba, ¿verdad? Los problemas de úlceras, enfermedades de ulcerosa péptica, los tratamientos, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Y hoy íbamos a hablar acerca de las complicaciones. Y una de las complicaciones de estas patologías es esto que ustedes están observando aquí, la perforación. Voy a arrancar con un criterio que normalmente siempre lo manifiesto. Y este criterio es el de que entiendan que cuando existe una perforación intestinal, la única forma de arreglarla es mediante cirugía. ¿Correcto? Cuando ustedes cuando ustedes escuchen que hay una perforación intestinal, eso se arregla con cirugía. En cualquier lugar que se presente, de toda su longitud, que mide aproximadamente unos 7 centímetros de longitud. De tal manera de que arrancamos esta clase con este concepto básico. Perforación igual cirugía, ¿ok? Puede ser un procedimiento mínimo invasivo, como puede ser una cirugía amplia. Eso es lo que quiero que de alguna manera entiendan, ¿verdad? Ok. Si hablamos un poco de epidemiología, podemos indicar de que, por ejemplo, la segunda complicación más frecuente de la úlcera péptica es evidentemente que la perforación. La urgencia quirúrgica representan aproximadamente el 3% de este tipo de urgencia, que aunque ustedes vean que el valor es, miren, el valor es muy bajo, pero sí llegan en algún momento estas urgencias de complicación por perforación de una úlcera, ¿verdad? Puede provocar, no que puede, sino que va a provocar. Una perforación va a provocar peritonitis. A cualquier nivel que se presente la perforación va a provocar peritonitis. Porque el estómago está justamente en el abdomen. Y el abdomen está recubierto por esa capa grande, sensitiva, que es el peritoneo. Cuando se inflama el peritoneo, producto de líquido intestinal, sea gástrico, sea duodenal, sea yeyunal, sea de cualquier índole, evidentemente de que vamos a tener una perforación que nos va a provocar una peritonitis. No importa que la perforación esté sellada o esté contenida. ¿Qué significa? Por ejemplo, en las apendicitis hay una cosa que se llama el plastrón, ¿verdad? El plastrón, que es una bolsa en la cual el organismo mismo se trata de cubrir, metiendo al apéndice en un recubrimiento que lo forman entre el intestino delgado, el intestino grueso y el epiplón. Acá en el estómago también. En el estómago también puede ocurrir que una perforación esté sellada o esté contenida o retenida. La mucosa, la muscular se puede inflar, la mucosa, la muscular se puede inflar y contener adentro la úlcera rota o la úlcera perforada. Pero lo único que está haciendo es formar una bomba de tiempo, ¿no? Porque llegará un momento en que se infle tanto que no va a soportar, ¿verdad?, el recubrimiento
o la selladura que lo mantiene y va a perforarse y a provocar un problema muchísimo mayor. Recuerden siempre que en las 6 primeras horas, ¿verdad? La peritonitis es química. Es decir, el peritoneo se inflama por el contenido que vertió esa perforación hacia el abdomen, hacia el espacio libre. Pero después de ese tiempo ya se hace infecciosa, porque las bacterias comienzan a proliferar en ese tiempo. De tal manera de que cuando pasa mucho tiempo para realizar la cirugía, ya estamos hablando de una infección bastante fuerte. Recordar que el 75% de las perforaciones, miren ustedes, son cercanas al píloro. ¿Y por qué razón? Ya hemos trillado el concepto. Porque justamente, primero, que son las más frecuentes en presentarse, y segundo, que el tejido del duodeno no es el acorde para recibir, evidentemente, una cantidad importante de ácido clorhídrico, que sí lo puede recibir el estómago porque está formado para eso. De tal manera de que, evidentemente, el duodeno, que no está formado para eso, se va a dañar o se va a perforar con facilidad. El 25% si se hacen en las gástricas, y más altas, o sea, más arriba, el 90%, ¿sí? En las partes más altas se hacen las perforaciones del 25%. En las partes de la curvatura menor, es decir, casi llegando al esófago. De estas perforaciones, el 90% que ocurren en el duodeno se producen siempre en la cara anterior. Y esto es interesante porque, miren, el bulbo, si no tenemos aquí la anatomía del estómago para poderles indicar, pero la cara anterior del bulbo, que es la parte donde está la curvatura de la primera porción del duodeno, que es donde se perfora, es importante para nosotros que gracias a Dios se perfora en ese sector, porque es mucho más complicado, tratar de cerrar una perforación posterior, ¿sí? Tratar de cerrar una perforación posterior, porque es difícil darle la vuelta a la primera porción del duodeno, donde se encuentra el bulbo. De tal manera de que perforarse en la cara anterior nos ayuda a un mundo, ¿verdad? Nos ayuda a un mundo porque evidentemente al abrir estamos frente a la perforación y no tenemos que ahondar mucho en andar dándole la vuelta al duodeno, y eso nos ayuda. En cambio, las perforaciones que ocurren en el estómago, todos lo hacen a expensas de la curvatura menor, como ustedes vieron en los puntitos que habíamos visto anteriormente como signos de donde se presentaban la mayor cantidad de las úlceras. Un orificio en el estómago o en el duodeno, y vamos a irnos más allá, en el yeyuno, en el ilio o en el colon o en el recto, se llama perforación. Cualquier orificio en cualquier lugar del intestino se llama perforación. Esto representa una emergencia médica. Y en estos dos sectores, tanto en el estómago como en el duodeno, más del 90% de las perforaciones son provocadas comúnmente por úlceras. Eso es importante que tengan ustedes como concepto grabado. ¿Qué provoca? Bueno, pero si ustedes vieron que ese sector es inervado por el vago, que es el nervio patrón o el nervio mayor, evidentemente que va a tener una sensibilidad alta. Por lo tanto, el dolor abdominal va a ser muy agudo. Si tiene, recordar ustedes que la perforación daña el músculo, daña la mucosa, daña la submucosa, y cuando ya llega al nervio,
usted no va a tener otra cosa que dolor, como que le hubieran pegado una puñalada, como que le hubieran clavado un puñal. Así se siente el dolor. La persona se agarra mucho cuando hay una perforación en el abdomen tipo úlcera perforada. A la exploración física, el abdomen en miren, el abdomen en pocas horas se hace abdomen en tabla. ¿Qué significa? Que se va a poner durísimo. ¿Pero por qué razón? Porque el dolor no le permite que nadie lo toque. Y segundo, por la inflamación del peritoneo, es decir, por la peritonitis que está formando. Y allí dice un concepto también que dice que se irradia hacia el hombro. Pues bueno, déjeme decirle que en muchas ocasiones ocurre eso. Tiene un alto porcentaje de irradiarse hacia el hombro, tal y cual como sucede, por ejemplo, con los infartos, que se va hacia el cuello, del lado izquierdo, dolor de la mandíbula. Siempre recuerden, miren chicos, siempre recuerden que hay cosas vitales. Cuando ustedes vean una persona que se queja, ay, me duele el hombro, se me viene para aquí, para la garganta, aquí se me ha pegado en el mentón o en el hombro izquierdo, recuerden que puede ser un infarto. Este de acá también se irradia al hombro, pero generalmente es al hombro derecho cuando es en el duodeno y en el izquierdo cuando es gástrico. Porque el estómago está casi en el epigastrio, el estómago está en la zona central y tiene más tendencia a que le duela el hombro izquierdo. Sin embargo, el duodeno ya busca la parte derecha. Por lo tanto, cuando hay una perforación a ese nivel, es probable que se irradie por el nervio vago hacia el hombro derecho, que es lo que nos da, evidentemente, la característica de cuál es la úlcera que se ha perforado, si es de duodeno o si es de estómago. Bueno, hay una serie de signos físicos como por ejemplo pérdida de la matidez hepática del paciente. El paciente viene completamente pálido, sudoroso, frío, ¿sí? Con la presión alterada, un paciente ansioso, no quiere que lo muevan, es un paciente totalmente ansioso, es un paciente totalmente ansioso. No sabe cómo ponerse, no sabe cómo sentarse, si acostarse. Nada lo calma, no se quiere mover. ¿Sí? Los signos vitales, evidentemente, pocos cambios al inicio, pero con las horas que se va complicando el cuadro van a aparecer taquicardia, fiebre, tendencia a no orinar, hipotensión, ¿no? Que es la sintomatología típico de las perforaciones. Y una de las cosas que nosotros no queremos que lleguen en estos pacientes, por eso es que el diagnóstico es presuroso, tiene que ser lo más pronto posible, evidentemente que puede progresar hacia el shock séptico. Shock séptico, es decir, una antesala de la sepsis generalizada, por lo que se está cayendo líquido gástrico muy ácido hacia el peritoneo y lo está irritando. Y ante eso hay que andar rapidísimo, ¿no es cierto? Es importante también dejar en claro que no queremos que lleguen estos pacientes a esto y que normalmente siempre hay un antecedente. El paciente cuando llega dice, yo tengo úlcera. ¿Qué pasó? ¿Se cayó? No, así me duele duro, yo tomo medicación para la úlcera. Ah, ya. Lo más probable es que se esté perforando una úlcera. Entonces, les ayuda mucho saber estos antecedentes rápidamente en el paciente, porque dice, no se golpeó, no le golpearon, no recibió un trauma, estaba comiendo en la casa, ¿sí? Ya le pone el antecedente de que está con gastroenterólogo con tratamiento. Ah, entonces ustedes lo más probable que vayan a indicar es que este señor se le ha perforado una úlcera, ¿verdad? El diagnóstico de la perforación se sospecha mediante el interrogatorio, eso que les estoy diciendo, el antecedente, rápidamente preguntar al familiar. Todos los hallazgos que encuentren a la exploración física, este paciente no se deja tocar casi el abdomen porque lo tiene muy doloroso. En primera instancia, esto sucede en casa.
o en el trabajo, o fuera de, digamos, de un lugar de asistencia médica. Pero cuando llega a la asistencia médica, que es un hospital, una emergencia, lo que sea, o una clínica, este paciente ya ha pasado bastante tiempo en la casa con el dolor. Porque creen que es un dolor que va a pasar, que dame agüita, que dame inyecciones, que ponga una pastilla, y lo único que hace es incrementarse. Entonces, entre que sucede ese tiempo, eso se pierde en el lugar que se encuentra, donde le están dando el tratamiento, y evidentemente que hace que esta persona pierda valiosas horas o minutos en casa. De tal manera de que al llegar a casa, al hospital o a la emergencia, uno ya tiene que andar más rápido porque ya ha perdido un tiempo importante en el lugar donde le empezó el problema. Y aquí viene el hallazgo, ¿no? Cuando hay una perforación, señores, evidentemente que hay aire que se va al abdomen. Y miren ustedes que la naturaleza hace que ese gas se ubique debajo del diafragma. ¿Sí? Evidentemente que esto lo vamos a ver con la radiografía de abdomen de pie, pero es importante. ¿Y por qué de pie? Porque de pie ustedes van a ver que el aire nunca se va para abajo. Como es presión negativa dentro del abdomen, el gas se va para arriba y se queda el aire, el gas, lo que ha salido de la perforación, evidentemente que se queda en la parte inferior del diafragma, debajo del diafragma. Y se ve claramente la imagen. Eso les está indicando a ustedes que hay una confirmación de perforación. Dentro de las pruebas complementarias que ayudan mucho, el hemograma es importante porque estos pacientes sangran. Y hay que ver con qué va a entrar este paciente, si está anémico, si está con buena sangre, con buena hemoglobina, si hay leucocitosis, que es digamos que el parámetro que nos está indicando si ya hay infección de peritonitis en este paciente, ¿no? La radiografía de tórax es importante, ¿no? Y el neumoperitoneo, miren ustedes, el 70% lo vamos a ver allí. Evidentemente que la tomografía y el tránsito no van, porque es un paciente que no te va a colaborar para quedarse quieto en un TAC, ni para aguantar un tránsito gastrointestinal en ese momento. No va a aguantar, de tal manera de que es poco útil ese tipo de exámenes. Cambia una radiografía, usted lo para, ¿verdad? Y lo va al paciente a observar. Miren ustedes esa imagen que ven allí. En una estándar de tórax, como hay dos zonas marcadas, ¿verdad? Se las voy a hacer con el cursor. Dos zonas marcadas que están indicando que hay aire. Esta que ustedes ven aquí, esta línea blanca, ¿ve? Eso lo que ha hecho es trepar al diafragma y miren lo que ha provocado. En inspiración se le toma esta radiografía. Esta es se nota que es una mujer. Miren ustedes y miren lo que ha ocurrido. Está dejando la seña donde está el aire, lo que está indicando que allí hay una perforación. Miren ustedes, otra mujer, miren ustedes, claramente se ven los bordes blanquecinos, ni siquiera pueden ver ustedes que es el pulmón, porque el pulmón baja un poco más, ¿verdad? Sin embargo, el diafragma está en la parte delante de los pulmones y miren ustedes cómo se dibuja, ¿verdad? Cómo se dibuja la imagen del secuestro del gas debajo del diafragma. Entonces es interesante porque esto nos está indicando a nosotros que evidentemente hay una perforación y hay que llamar obviamente a los indicados. Va a depender mucho si el cirujano que lo va a operar lo va a hacer a través de cielo abierto, que es lo más importante, o lo va a hacer a través de una cirugía laparoscópica, ¿no? El tratamiento de elección. Miren que aquí no habla de tratamientos médicos, sino que el tratamiento de elección directamente es el quirúrgico. Hay una alta mortalidad en los pacientes. ¿Y saben por qué? Porque pierden mucho tiempo en casa, primero. Segundo, porque la infección en 6 horas se te apodera del cuerpo
Y es difícil porque estos pacientes terminan en terapia intensiva por el proceso infeccioso que se hace generalizado. No crean que se perforó, lo lavan, le cosen y ya está, a la casa. No, este paciente ni siquiera pasa a la sala. Estos pacientes por cualquier situación pasan a terapia intensiva, es decir, a cuidados más intensos, más intensivos. Así entre o así se despierte, porque ustedes, miren, no pueden valorar a un paciente y decirle, este paciente está bien, no es para que vaya a terapia. No, hay cosas que pueden pasar después, como por ejemplo una sepsis, y este paciente tiene que estar monitorizado. Y usted en la sala de un hospital no va a encontrar un monitor para una persona. Lo que sí la tiene una unidad de cuidados intensivos, que tiene un monitor para cada paciente. Entonces ahí usted está vigilando el proceso metabólico del paciente, la frecuencia cardíaca, la respiratoria, todo, el electrocardiograma que le está tomando permanentemente, la respiración, la saturación, todo. Y los exámenes que están de gasometría, de electrolitos, exámenes que están y tienen que estar todos los días y a cada momento para tener a este paciente en un buen estado. Los pacientes de alto riesgo son aquellos donde tienen la perforación sellada que les hablaba, como los plastrones o contenida, porque tienen allí un mundo de cosas y usted para poder abrir ese, digamos que ese plastrón, se le va a regar líquido adentro del abdomen y evidentemente que se va a contaminar más. Aunque el tratamiento puede ser conservador al abrir esa perforación que está sellada, estabilizando al paciente, igual se puede contaminar. De ahí van todos los protocolos que se activan en ese momento, las sondas nasogástricas, los para que no vaya el paciente a broncoaspirar, obviamente que estamos hablando previo a la cirugía, igual se va a la cirugía con una sonda, probablemente se la cambien, probablemente, no es que sea así, pero probablemente se la cambien dentro del quirófano, como puede ser que no, pero el antibiótico tiene que ir de entrada y es una batería de antibióticos porque no puede ir con una o dos cosas. Tiene que ir con las mejores y de cuarta generación. Cefalosporina de cuarta generación, probablemente metronidazol en ampolla, lo que sea para anaerobios o para procesos infecciosos. Clindamicina, amicacina, depende de lo que realmente la cantidad de peritonitis que tenga este paciente, ¿no? Terapia intravenosa, analgesia, es un paciente bastante delicado. Y allí, pues, evidentemente que la técnica, ¿no? La técnica quirúrgica antiulcerosa va a cursar siempre con el arreglo de la perforación y la vagotomía. Recuerden eso. Arreglan, cosen, hacen, cierran. Ahí yo he puesto piroroplastia. Sí, pero eso se hace cuando realmente la perforación es en duodeno. Pero cuando es en cualquier lugar, de manera general, ¿sí? ¿Qué es lo que le quiero decir? Que esta técnica es cerrar la perforación y hacer una vagotomía bilateral. Siempre se hace eso. Recuerde. Tratamiento quirúrgico de elección cuando es laparoscópico, obviamente suturar, como dice allí, suturar la perforación, hacer una epipoplastía, que eso es coger parte del epiplón, ¿sí? Sacarlo, coserlo, ligarlo, lo que esté involucrado allí en la perforación, porque normalmente, miren, el epiplón va y tapa el hueco y se adosa a la perforación para proteger al organismo. Pero cuando ya usted separa el epiplón separa el epiplón de la perforación, tiene que cortar ese pedazo que estuvo pegado ahí a la perforación. De tal manera de que hay que hacer una epiplastía, un lavado general del peritoneo, porque es un paciente que está contaminado, ¿verdad?
Se puede hacer resección en cuña o biopsia de la parte perforada, más sutura y lavado. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y en situaciones graves, como dice allí, evidentemente, antrectomía, gastrectomías o duodenostomía, dependiendo de lo que ustedes vayan a, o lo que el cirujano vaya o considere necesario realizar en casos muy graves. Por lo tanto, es importante que sepan lo que se hace, ¿verdad? Antrectomía, gastrectomías, pueden ser parciales, pueden ser totales, duodenostomía, de acuerdo al compromiso que haya en ese paciente, de acuerdo al compromiso que haya en ese paciente. Recordar que en medicina siempre va a haber la situación de el daño. Por lo tanto, es importante que ustedes indiquen o vean qué es lo que realmente está ocurriendo con este tipo de pacientes, ¿verdad? Para poder, obviamente, realizar alguna de las técnicas que están puestas allí en la diapositiva. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Y aquí están las vagotomías. Miren ustedes, en la imagen izquierda, ustedes pueden observar el estómago, ¿verdad? El estómago que está obviamente completo y está señalando el sitio de la úlcera, ¿sí? El sitio de la úlcera. Entonces, está señalando, miren ustedes, el recorrido del vago derecho, que se va por la curvatura menor, y el recorrido del vago izquierdo. ¿Qué es lo que se hace? A nivel del esófago, a nivel de la última porción del esófago, casi a nivel del cardias, se van a hacer la vagotomía troncular. La vagotomía troncular. ¿Qué significa? Que se corta el sitio más grueso de los dos vagos y se los deja clampeados. ¿Sí? Se les pone un clip. Se les pone un clip. Ese clip, evidentemente, que es producto de que usted tiene que pedir obligadamente, porque no se puede ligar solamente no se puede ligar con hilos, ¿sí? No se puede ligar con hilos. Por lo tanto, hay que hacerlo con clips. Cuando se hacen este tipo de cirugías, se ligan los nervios con clips. Por eso ustedes ven allí el clip en los dos vagos que se está realizando para esa cirugía. Y pueden observar también la piloroplastia, que cuando ocurre la úlcera en el duodeno, evidentemente que es la piloroplastia de esa manera. Cortan de esa manera. Miren cómo cortan en el lado izquierdo. Pueden ustedes observar la incisión que se ve, que es de manera recorriendo de manera transversal, ¿sí? Recorre el duodeno en la última parte del bulbo pilórico, ¿verdad? Y ustedes pueden observar también en el lado derecho cómo lo cosen de manera longitudinal. ¿Qué significa? Que lo cortan transversal, pero lo cosen longitudinal. Eso es una piloroplastia, que lo que está haciendo es ampliando un poco más la zona del píloro para que este paciente no vaya a tener problemas de evacuación de alimentos. Correcto. Eso es una cirugía interesantísima. Yo hago las piloroplastías en los niños, cuando hay un problema que lo vamos a ver, ojalá lo alcanzamos a ver en cirugía pediátrica, que se llama la hipertrofia pilórica en niños. Hay una enfermedad que se llama hipertrofia de píloro. Y a estos niños se les agranda el píloro. Más adelante vamos a ver, cuando veamos intestino delgado, lo vamos a ver desde duodeno,
van a ver ustedes cómo la válvula inferior, que es el píloro, es prácticamente una válvula. Y en niños se fibrosa, se hace grande. O sea, en ciertos niños que tienen esta patología, se les agranda y no permite el paso de nada, ni del agua. Entonces, todo el contenido que está ahí en el estómago se regresa y es un niño vomitador. Toma la leche y la bota tal como la ingiere. Toma agua y bota el agua enterita. O sea, no pasa desde el píloro para al intestino y hay que operarlo. Hay edades que ocurre esta hipertrofia de píloro que no pasa más allá de los 3 meses. Rara vez he operado niños de 5 meses, de 9 meses con esta patología, rara vez, pero sí las he operado. Pero la frecuencia es en niños de 2 meses, máximo 3 meses de edad, por lo tanto son niños chiquitos y hay que hacerle esa técnica, la piloroplastia. Evidentemente tiene otras cosas más que enseñar, pero de manera general les enseño cómo es una piloroplastia. Tenemos otra cosa más, la obstrucción, que es el síndrome pilórico. Ahí está lo que les estaba indicando más o menos, ¿no? Se denomina síndrome de obstrucción pilórica el conjunto de síntomas y signos que presenta cuando se produce una obstrucción total o parcial de la región del píloro. Esto trae como consecuencia la dificultad para que se vaya a vaciar el estómago, ¿verdad? Y se retiene todo el contenido a nivel del estómago y luego se regresa porque las ondas peristálticas chocan, las ondas peristálticas que vienen de acá y llegan contra la obstrucción regresan de nuevo para atrás, como que meten el retro, ¿verdad? En vez de lo que chocan con esa pared que está ahí cerrada, esa obstrucción del píloro, se regresa la onda para atrás y va llevando el contenido, obviamente, en regurgitación y le provoca vómitos. Ahí pueden ver ustedes el agrandamiento normal del píloro. Este es un caso que se llama hipertrofia pilórica. ¿Sí? Miren ustedes cómo, así como ustedes lo ven. Cuando uno lo toca y abre al paciente, toca este sector y son 2 bolas que usted encuentra, una bola arriba y una bola abajo. Eso le está indicando evidentemente que es el píloro, la válvula se hipertrofió. Y uno tiene que hacer ahí una piloroplastía, porque si no, miren ustedes, el paso es muy finito y en algunos pacientes choca de un lado con el otro lado y no deja pasar nada. Totalmente. No deja pasar nada porque esto es involuntario. De tal manera que usted no tiene la fuerza de voluntad para poder abrir esto. Y hay que abrirla mediante cirugía para que esto pueda pasar el contenido de aquí del estómago hacia el duodeno. La primera causa del síndrome pilórico es la úlcera péptica. Evidentemente que estamos hablando de pacientes adultos. Esto no es en niños. En niños tienen otra etiología. Son síndromes hereditarios, síndromes genéticos y en algunas cosas hablan de que la madre en etapa de embarazo utilizó muchos anticonceptivos que le provocaron un trastorno uterino y como es musculatura lisa, se hipertrofia porque el útero también es de musculatura lisa. Entonces capta todo lo que es, hay muchas etiologías y muchas versiones, ¿verdad? Muchos conceptos que dicen que el anticonceptivo de la madre que lo ingirió por mucho tiempo y se embarazó, evidentemente que es un anticonceptivo que todavía queda en el organismo de la mamá y el niño lo está captando. Que cuando nace, por eso es que a temprana edad le da la hipertrofia de píloro, porque le capta, como el niño no tiene, y generalmente esto ocurre en varones, no ocurre en mujeres, sino en varones, porque obviamente el píloro tiene la misma musculatura lisa que el útero de la mamá. Entonces allí hay una explicación también. En este caso, evidentemente que la primera causa es la úlcera péptica gastroduodenal. Miren que cuando se pone una úlcera se las pone como juntas, ¿no? Gastroduodenal, porque puede ser cualquiera de las dos, ¿sí? Normalmente en el duodeno, la última porción del estómago a nivel del canal pilórico es donde se presenta esta situación que ya la acabamos de ver. Siempre la localización más frecuente de esta obstrucción es en el duodeno, siendo la úlcera duodenal la causante, evidentemente, en el 95% de los casos. Las úlceras gástricas
generalmente no provocan una obstrucción por hipertrofia de píloro, sino las duodenales, ¿sí? Los tumores benignos de estómago también son masas. Los leiomiomas de crecimiento a ese nivel también son masas. Los pólipos, los adenomas que pueden crecer cerca del píloro, lo pueden obstruir, ¿sí? Y causas de mucho menos frecuentes o raras, el cáncer de cabeza de páncreas, que se asienta justamente. La cabeza del páncreas, miren, a ver, voy a poner aquí. Esta es la cabeza del páncreas y este es el duodeno. La cabeza del páncreas se asienta ahí, en el duodeno, en la primera, segunda porción, se mete. Entonces, cuando hay tumores aquí en la cabeza del páncreas, puede de alguna manera empujar el píloro y obstruir, ¿sí? Y obstruir, provocar una obstrucción. Son muy raros, pero existen. Por eso la literatura los nombra como los tumores de cabeza de páncreas, que pueden tocar esa parte del duodeno y a nivel del píloro obstruir el paso del alimento. Y ocurre, de hecho, ¿no es cierto? La presencia de cálculos vesiculares que llegan hacia arriba, porque los cálculos vesiculares normalmente llegan a la segunda porción del duodeno. Ahí desembocan. Cuando veamos páncreas, ahí vamos a ver a dónde desemboca todo el contenido pancreático y de la bilis. Por lo tanto, cuando veamos vesícula biliar. Por lo tanto, los cálculos que se enclavan arriba a nivel del píloro por retroceso, por cualquier situación, evidentemente que son raros estos casos, pueden provocar una obstrucción, pero es muy raro esto de aquí. Y otra de las cosas que son los tricobesuares y los fitobesuares, que sí vamos a ver qué cosas son estas, que no es otra cosa que tumores formados por pelo o por cosas que no se absorben a nivel intestinal y que se quedan formando masas y tumores dentro del estómago. Y forman, evidentemente, que tienen la forma del estómago. Ya lo vamos a ver más adelante para que ustedes vean a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Los tumores del duodeno, ¿sí? Pueden también provocar una obstrucción. Y la hipertrofia pilórica del adulto, como ya les comentaba, que es producto de la úlcera gastroduodenal, que están entre las causas más frecuentes, ¿verdad? Entre las causas menos frecuentes, ¿verdad? Los síntomas en estos pacientes son las náuseas, los vómitos frecuentes. Nunca hay bilis porque evidentemente la vesícula desemboca, como les digo, es en la segunda porción, no en la primera. Estamos hablando de la primera porción del duodeno, donde está el píloro. Entonces aquí no vamos a encontrar nunca un vómito que lleve bilis, amarillo, amargo, no. Siempre vamos a encontrar vómitos gástricos del contenido de lo que usted recién acaba de comer. Ácidos porque hay harto ácido clorhídrico ahí. Siempre va a haber deshidratación y aquí hay algo que me voy a detener rápidamente para explicarles. Recuerden que entre diarrea y vómito, el vómito le lleva 3 veces más que la diarrea. Es decir, estamos 3-1. Un vómito hace 3 diarreas. 2 vómitos, 6 diarreas. 3 vómitos, 9 diarreas. Miren ustedes cómo exponencialmente va complicando a una persona. Ya con 3 vómitos ya una persona está mal, deshidratada, pierde peso violento, los electrolitos se van. Entonces entra en deshidratación rápida. Eso siempre tienen que tenerlo presente, ¿verdad? El vómito es mucho más complicado que las diarreas. Pruebas complementarias, endoscopías, descartar origen maligno, el tránsito, aquí sí nos ayuda el tránsito porque es una obstrucción, ¿sí? Porque está bloqueando la salida del estómago, ¿verdad? Podemos entrar en esto que se llama alcalosis metabólica, hipoclorémica y todo este tipo de pruebas que se hacen a nivel sanguíneo. El diagnóstico de obstrucción pilórica eminentemente clínico va a ser el antecedente de la úlcera de un paciente adulto. Recuerden que estamos hablando de un paciente adulto, no estamos hablando de un niño, sino que les hago las comparaciones para que ustedes vean por qué se produce la hipertrofia pilórica en un niño y por qué se produce en un adulto. La radiología, la radiografía contrastada nos ayuda muchísimo. Ya vamos a ver el diagnóstico en las imágenes. La aspiración gástrica
¿sí? Es una prueba sencilla de existencia de retención gástrica. ¿Qué significa? Usted le mete una sonda por la nariz hacia el estómago y usted va a encontrar por aspiración que le mete una jeringa de bullón y comienza a jalar el contenido gástrico y usted va a ver que está todo el contenido gástrico en el estómago. No ha vaciado nada, ¿verdad? Eso es retención gástrica. Y uno puede aspirar, obviamente, con una succión a través de la sonda todo el contenido que tiene. Es bastante molestoso para el paciente, ¿eh? Pero se hace, se conecta a la succión, la manguera, y la succión va pegada a la sonda nasogástrica y al meterla usted está llegando al estómago y aspira todo el contenido gástrico. Ahí viene de todo lo que usted puede entender, ¿no? No creo que les dé asco, pero de todas maneras provoca algo de molestia, ¿no? Arroz, caldo, sopa, lo que venga y lo que sea comido esa persona, lo van a aspirar. Obviamente que, como habíamos hablado en ciertos casos y más que todo en la parte intestinal, la endoscopía ha hecho un avance muy significativo en cuanto al diagnóstico. Ustedes saben que ahora los procedimientos endoscópicos inclusive han evitado en la actualidad que un paciente sea operado a cielo abierto y se lo haga a través de la endoscopía. Y ya habíamos hablado de que aquí hay un centro donde hacen todo este tipo de cirugía a través del endoscopio. Entonces, eso es muy bueno, ¿verdad? Dentro del diagnóstico, la aspiración de más de 200 ml de líquido de residuos alimentarios después de un ayuno nocturno. Eso está indicándole que hay un bloqueo ahí. 200 ml es mucha cantidad. El bazuqueo gástrico después de 6 horas de una comida y usted lo mueve al paciente y suena clarito el estómago como todavía tiene contenido adentro, ¿no? Que está inflado. Obviamente hacer el vaciado gástrico y confirmar el diagnóstico por endoscopía o por rayos X. Entonces miren ustedes, aquí tenemos varias imágenes donde pueden ver, por ejemplo, un estómago grande. Miren, hablemos de esta imagen de aquí, donde están las 4 flechas. Miren ustedes cómo se ha inflado en esta criatura el estómago y no se ve a dónde sale. Y es aquí donde está el píloro. Miren, aquí lo único que podemos ver es el bulbo y está apenita aire, pero está totalmente cerrado. Miren, está obstruido. El estómago no bota el aire. Probablemente este niño tiene dificultad respiratoria porque el aire que está aquí y agrandado este estómago no lo deja respirar bien. Miren, no pasa. Este es el píloro aquí. Ahí está el bulbo. Miren ustedes acá. Sencillo, con una radiografía varitada. Miren ustedes el estómago. Aquí estamos entrando al píloro y aquí se cerró. Miren, el antro pilórico y miren ustedes aquí. Se colapsó, se cerró. Miren, está completamente cerrado el píloro. Probablemente aquí donde están las flechas está hipertrofiado. Hay que hacer una piloroplastía aquí. Se corta así y se cose así. Miren acá, lo mismo, un otro paciente. Entonces dan imágenes de obstrucción, ¿no? Porque el vario no continúa. El vario no continúa. Miren aquí. Esta está mucho más clara. El vario se ha quedado allí y como un cordón umbilical se ve el píloro. Y pasa una cantidad tan pequeñita de vario que probablemente esta persona esté vomitando todo lo que llega al estómago. Lo mismo la del medio y lo mismo lo del lado derecho. Miren ustedes en la última imagen, como aquí pueden apreciar, vean, un paso pero totalmente minúsculo, porque recuerden que lo que le dan es un trago de vario, de un líquido varitado, ni el líquido pasa por aquí, lo que implica que el agua tampoco. Pasa muy poco, todo se está quedando en el estómago. Esto es obstrucción. El tratamiento del síndrome pilórico en pacientes de alto riesgo por el tratamiento, ¿no?, médico ulceroso es conservador, pero el síndrome pilórico es tratamiento quirúrgico en más del 75%. Eso que ustedes ven ahí que dice la B, recuerden que es la vagotomía troncular más antrectomía más Billroth-2, que son técnicas donde ya tienen que pegar el yoeyuno, subir el ilio, pegarlo al duodeno, hacer anastomosis, que más adelante cuando ustedes vean ya cirugía en internado se van a dar cuenta de este tipo de técnicas, ¿verdad? Pero entre ellas tenemos siempre en cualquiera de las 4 técnicas que ustedes ven ahí, es la vaguectomía.
¿no es cierto? Es la vaguectomía troncular. No se olviden. O sea, hay que ligar los vagos. De allí, gastroyeyunostomía en Y de Roux, gastroduonestomía simple, piloroplastia tipo fine, técnicas las que quieran, pero todas con vagotomía troncular. Las técnicas se arreglan de acuerdo a las escuelas. Hay escuelas francesas, hay escuelas mexicanas, escuelas argentinas, que determinan la técnica que más utilizan este tipo de escuelas para operar este tipo de pacientes. Así que la técnica, no se preocupen, va a variar de acuerdo a donde vayan a hacer la especialidad, ¿verdad? Pero bueno, ahí pueden observar ustedes más o menos lo que les estaba diciendo en una piloroplastia. Se corta longitudinalmente, vean ustedes con el electro cómo se corta, a manera de que va siguiendo el trayecto del duodeno, pero para coserlo se lo cose atravesado, ¿no? Miren ustedes, es una técnica muy bonita, la técnica se llama piloroplastia de Mikulicz. Esa es la técnica que hago yo en los niños cuando tienen síndrome pilórico, los niños que hacen lo que yo les dije, hipertrofia de píloro, ¿no? El tipo Finney, ya ustedes pueden observar que el duodeno lo abren en dos, miren ustedes, ¿sí? Cortan lo que es la úlcera, miren ustedes, cortan la úlcera, hacen un corte bastante grande y lo pegan al estómago. En la última parte pueden observar ustedes cómo la parte de la gran capa del estómago es pegada y ahí suturan para que el píloro quede más amplio, ¿verdad? Quede más amplio el espacio y el contenido gástrico pueda pasar de un lado a otro. Pero son técnicas que todo el mundo tiene su manera. Hay otros que dicen, no, yo voy a hacer en Y de Roux. Antes de verles, por ejemplo, las Y de Roux como son estas de acá, ya les voy a enseñar. Veamos esta primero, miren. Ahí está una Y de Roux. Cortan la parte de la úlcera, lo despegan del estómago, cierran el estómago, Billrock 1 o la Billrock 2, cierran allá donde cortan la parte del píloro totalmente, cierran parcialmente el estómago y lo pegan al Y1 y cierran y lo dejan ciego al duodeno. Miren, y la Y de Roux, miren ustedes, pegan directamente el yeyuno al estómago, a la última parte del estómago, al duodeno lo dejan cerrado o sellado y la otra parte, la otra porción la pegan al duodeno. O sea, hay técnicas. Ustedes pueden, miren allá el asa en letra de omega, como ustedes pueden ver, o asa de Brown. Técnicas que van a ver de acuerdo a la escuela. Si usted se va a hacer especialidad en Francia, le van a dar las técnicas que utilizan en Francia. Si usted va a hacer su especialidad en México, va a ver las técnicas que hacen en México. La gente de Francia no le enseña las técnicas de México, sino las técnicas que ellos hacen. Los argentinos también, etcétera, 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 ¿no es cierto? Acá tenemos la gastrectomía. Miren ustedes, hay gastrectomías parciales, hemigastrectomía, gastrectomía en manga, que es sacando la parte central del estómago y luego pegándola, ¿no? Porque hay una úlcera en la curvatura menor que ha provocado esto y hay que sacar ese pedazo, etcétera, ¿no? Entonces, miren ustedes, normalmente la que más se hace es la gastrectomía distal. Se saca la última parte de la mitad para abajo del estómago, inclusive cuando hay cáncer gástrico también se hace lo mismo, y ahí usted puede hacer algunas técnicas, cerrar todo el estómago allí, pegar el duodeno a una de sus paredes, o pegar el yeyuno ahí arriba para que ayude a evacuar, etc. Ahí usted puede ubicar las técnicas que usted quiera hacer. Y bueno, chicos, yo me voy a permitirme darles un permiso a mí, que me den permiso ustedes a mí el día de hoy, porque tengo una reunión, evidentemente que es de la universidad también, ¿no? De la asociación, y tengo la reunión ahorita a las 8:15, y hasta que salga de aquí, pues voy a llegar un poco, fui invitado el día de hoy, pero el día de mañana terminamos ya lo que es estómago con gastritis, cáncer gástrico, que no faltan muchas diapositivas, han de faltar unas 12, 15 diapositivas, y espero pues terminarlas el día de mañana. Por lo pronto vamos a quedar hasta aquí. Me permitan ir a esa reunión también, que es importante. Y cualquier pregunta que tengan, me la hacen llegar. Recordar que estamos, algo sí que les quiero decir, quizás mañana les
les aseguro bien. Hablé en el hospital hoy día, yo no sé si Génesis ya les hizo el comentario. Las guardias van a continuar, ya hablamos con los jefes de guardia, los van a recibir en grupos de a 2. Hagan lo que yo les digo, sean más interesados, pidan, y ya en el transcurso de hoy y mañana creo que la presidenta me va a enviar la lista de las personas que están en los grupos para enviarles los temas para que ya empiecen a trabajar y tener resuelto esa calificación de los casos clínicos a finales del primer parcial. Por ahora estamos viendo la posibilidad con la presidenta, que estamos trabajando por interno, en buscar la fecha, porque yo creo que, miren, hasta ahorita llevamos 7 capítulos ya hablado, y yo creo que es importante. A ver, me parece que don Jorge se admiró de ver que ya llevamos 6 capítulos. 6 capítulos llevamos. Generalidades, traumas, quemaduras, cicatrización, esófago y estómago. ¿Cuántas llevamos? Miren que no les estoy tomando en cuenta la historia de la cirugía, que no va a ser evidentemente que evaluada. La historia la dejamos para los historiadores, pero las generalidades sí entran. Cicatrización, trauma, quemaduras, esófago y estómago. 6. Entonces, trataremos en lo posible de hacer una evaluación tomando en cuenta el día que vayamos a hacer el examen, porque después se nos acumula mucho material y vamos a ir saliendo de esto para no aumentar mucho aumentar mucho la cantidad de cosas que tienen que leer. De tal manera de que, bueno, chicos, el día de mañana espero vernos de nuevo y conversamos con el resto de los capítulos o subtemas que nos quedan. Que tengan buenas noches. Pase bien, doctor. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Gracias. Gracias. Buenas noches, doctor.